Dios me le bendiga. Muy buenas tardes, una bendición saludarle de nuevo. Vamos a continuar leyendo el libro ¿Qué es una iglesia sana? Ya vamos a concluir, del escritor Mark Dever, que escribe para 9 Marcas. Ya vamos por el capítulo 11. Y el capítulo 11, el título es Disciplina bíblica en la iglesia. Capítulo 11, disciplina bíblica en la iglesia. La disciplina que es bíblica se deriva directamente de una comprensión bíblica de la membresía de la iglesia. La membresía traza una línea alrededor de la iglesia, la cual delimita a la iglesia del resto del mundo. La disciplina ayuda a la iglesia que vive dentro de esa línea divisoria a permanecer fiel a las cosas por las que esa línea se ha trazado. Le da sentido a ser miembro de la iglesia y es otra señal fundamental de una iglesia saludable. ¿Qué es exactamente la disciplina de la iglesia? En un sentido amplio, disciplinar es enseñar. En un sentido más estricto, algunas veces esa disciplina es correctiva. En el sentido más estricto, es el acto de excluir de la membresía de la iglesia y de la participación en la cena del Señor a alguien que profesa ser un cristiano, pero que ha caído en pecado grave y no demuestra arrepentimiento, no quiere abandonar ese pecado, reflejando el carácter de Dios. Para poder entender la disciplina de la iglesia, nos ayudaría a recordar los propósitos de Dios en la creación del universo, la humanidad, Israel y la iglesia. Dios creó el universo con el fin de mostrar su gloria. Luego creó a la humanidad con el mismo propósito y de manera particular al crearnos para llevar su imagen, según Génesis capítulo 1, versículo 27. La humanidad, Adán y Eva, no mostró su gloria, por lo que los excluyó del Edén. Dios entonces llamó a Israel para que como su pueblo mostrara su gloria, de manera particular al dar a conocer su santidad y carácter a las naciones, tal y como se les fue revelado en la ley. Usted puede ver Levítico 19:2, Proverbios capítulo 24, versículo 1, capítulo 24, versículo 25. En el camino, esta ley fue la base para corregir e incluso excluir a algunas personas de la comunidad, como en Números capítulo 15, versículo 30-31. En última instancia, fue la base para excluir al propio Israel de la tierra que habían poseído. Finalmente, Dios creó a la iglesia, hemos dicho, de manera que cada vez pueda reflejar más el carácter de Dios como le ha sido revelado en su palabra. De acuerdo con la historia de toda la Biblia, entonces la disciplina de la iglesia es el acto de excluir a una persona que descuidadamente trae descrédito sobre el evangelio y no muestra arrepentimiento, de modo que cambie el rumbo de sus acciones. La disciplina ayuda a la iglesia a reflejar fielmente el carácter de la gloria de Dios. Ayuda a la iglesia a permanecer santa. Esta acción intenta pulir el espejo y eliminar cualquier mancha. Usted puede ver 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, 2 Corintios 7, 1, 2 Corintios 13, 2, 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 3 al 5, 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. ¿Por qué la disciplina? Para que el carácter santo y amoroso de Dios pueda verse más claramente y brillar con más intensidad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el proceso de la disciplina? Puesto que las circunstancias del pecado varían enormemente, se necesita sabiduría pastoral para saber cómo tratar cada situación en particular.
Dicho esto, las palabras de Jesús en Mateo capítulo 18 proporcionan los límites generales. Lo vemos en Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 17. Empiece por dirigirse en privado al hermano o hermana que peca. Si el pecador se arrepiente, el proceso de disciplina termina. Si no es así, vuelva por segunda vez con otro cristiano. Si él o ella no se arrepiente, entonces, como Jesús dijo en Mateo 18, 17, si se niega, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, como un extraño. ¿Deberíamos juzgar? Esta idea puede sonar dura para muchas personas hoy en día. Además, Jesús no prohibió a sus seguidores juzgar a los demás. En cierto sentido lo hizo, no lo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgado. En Mateo 7:1. Pero en el Evangelio mismo, Jesús también llamó a las iglesias a reprender, incluso públicamente, a sus miembros por el pecado. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, Lucas 17:3. Así que, lo que sea que Jesús haya querido decir con no juzguen, no tenía la intención de descartar todo lo que podría llamarse juzgar hoy en día. Ciertamente, Dios mismo es un juez. Él juzgó a Adán en el Edén. En el Antiguo Testamento juzgó a ambas naciones y a individuos. En el Nuevo Testamento promete que los cristianos serán juzgados según sus obras, según 1 Corintios capítulo 3. Y promete que en el último día Él se presentará como el juez supremo de toda la humanidad, según Apocalipsis 20. En su juicio, Dios nunca se equivoca. Él es siempre justo. Vea eso en Josué capítulo 7, Mateo capítulo 23, Lucas 2, Hechos 5, Romanos 9. A veces sus propósitos en el juicio son correctivos, redentores y restauradores. Voy a volver a repetir. A veces sus propósitos en el juicio son correctivos, redentores y restauradores, como cuando Él disciplina a sus hijos. A veces sus propósitos son retributivos, vengativos y finales, como cuando derrama su ira sobre los impíos, Hebreos 12. En cualquier caso, el juicio de Dios es siempre justo. Lo que puede sorprender a mucha gente hoy en día es que Dios utiliza ocasionalmente a seres humanos para llevar a cabo su juicio. El Estado tiene la responsabilidad de juzgar a sus ciudadanos. Romanos capítulo 13. A los cristianos se les dice que se juzguen los unos a los otros. Eso está en 1 Corintios 11:28, Hebreos capítulo 4, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. A las congregaciones se les dice que de vez en cuando deben incluso juzgar a los miembros de la iglesia, aunque no de la manera definitiva en que se juzga. En Mateo capítulo 18, versículo 1, 1 Corintios 5 y 6 y en otros lugares, a la iglesia se le manda a ejercer juicio dentro de sí misma. Este juicio es para propósitos redentores, no vengativos. Romanos capítulo 12, versículo 19. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que entregara al hombre adúltero a Satanás para destrucción de la carne, o sea, su naturaleza pecaminosa, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5, 5. Él dijo lo mismo a Timoteo acerca de los falsos maestros en Éfeso, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20. Cerrado o abierto, no debemos sorprendernos de que Dios nos llame a ejercer ciertas formas de juicio o disciplina. Si las iglesias esperan tener algo que decir acerca de cómo viven los cristianos, van a tener que decir algo sobre cómo no viven los cristianos.
Sin embargo, me preocupa que la manera en que muchas iglesias abordan el discipulado es como si vertiesen agua en baldes con fugas. Toda la atención está en lo que se vierte sin consideración alguna a cómo se ha recibido y guardado. Un signo de esta tendencia es la disminución en la práctica de la disciplina de la iglesia en las últimas generaciones. Un escritor que promueve las ideas del crecimiento recientemente resumió su estrategia de hacer crecer las iglesias con las siguientes palabras: abra la puerta delantera y cierre la puerta trasera. Con esto quiere decir que las iglesias deberían hacerse más accesibles a los de afuera y a la vez mejorar el seguimiento. Esas son buenas metas. Sin embargo, sospecho que la mayoría de los pastores y las iglesias hoy en día ya aspiran a ello, hasta el punto de exagerar. Así que permítame ofrecer lo que creemos es una estrategia más bíblica. Vigile cuidadosamente la puerta delantera y abra la puerta de atrás. En otras palabras, hacer que sea más difícil entrar por un lado y que sea más fácil ser excluidos por el otro. Recuerde, el camino a la vida es estrecho, no ancho. Al hacer esto, creo va a ayudar a las iglesias a recuperar la distinción que Dios quiso que tuvieran del mundo. Uno de los primeros pasos en el ejercicio de la disciplina, por lo tanto, es ejercer un mayor cuidado en la recepción de nuevos miembros. Una iglesia debe preguntarle a cada individuo que solicite la membresía, que entiende por el evangelio, y pedir a cada uno que muestre alguna evidencia de la comprensión de la naturaleza de una vida que honra a Cristo. Los candidatos a miembros se beneficiarán de saber lo que la iglesia espera de ellos y la importancia de lo compromiso. Si las iglesias son más cuidadosas en reconocer y recibir a los nuevos miembros, tendrán menos ocasión para practicar la disciplina correctiva más adelante, llevando a cabo la disciplina responsablemente. La disciplina de la iglesia se puede hacer mal. En el Nuevo Testamento nos enseña a no juzgar a los demás por motivos que nosotros mismos estamos adjudicándoles injustamente. Mateo capítulo 7, versículo 1. O no juzgarnos por asuntos que no son esenciales. Romanos capítulo 14 y capítulo 15. En el cumplimiento de la disciplina, nuestras actitudes no deben ser vengativas, sino amorosas. Lo que demuestra una misericordia mezclada con temor. Judas, versículo 23. No hay que negarlo, la disciplina eclesiástica está plagada con problemas de sabiduría y aplicación pastoral. Pero debemos recordar que toda la vida cristiana es difícil y abierta al abuso. Y nuestras dificultades no deben utilizarse como una excusa para no practicar algo. Cada iglesia local tiene la responsabilidad de juzgar la vida y las enseñanzas de sus líderes y miembros, especialmente cuando uno de los dos pone en riesgo el testimonio de la iglesia que la iglesia da del evangelio. Usted puede ver Hechos capítulo 17, 1 Corintios 5, 1 Timoteo 3, Santiago 3:1, 2 Pedro 3 y 2 epístola del apóstol Juan. La disciplina de la iglesia que es bíblica es la simple obediencia a Dios y una confesión de que necesitamos ayuda. ¿Puede imaginarse un mundo en el que Dios nunca usa a nuestros semejantes para promulgar su juicio? Uno en el que los padres nunca disciplinen a sus hijos. El Estado nunca sancione a los infractores de la ley y las iglesias nunca reprendan a sus miembros. Todos llegaríamos al día del juicio sin jamás haber sentido el látigo del juicio terrenal y sin haber sido advertidos sobre el juicio mayor que entonces estará sobre nosotros.
Qué misericordioso es Dios que nos enseña ahora sobre la irrevocable justicia venidera con estos castigos temporales. Usted puede ver Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Aquí hay cinco razones positivas por las cuales practicar la disciplina correctiva en la iglesia. A través de la disciplina mostramos amor por, uno, el bien del individuo disciplinado. Dos, otros cristianos que ven el peligro del pecado. Tres, la salud de la iglesia en su conjunto. Cuatro, el testimonio corporal de la iglesia y por lo tanto los no cristianos en la comunidad. La gloria de Dios en la quinta. Nuestra santidad debe reflejar la santidad de Dios. Ser miembro de la iglesia debe ser importante, no por amor a nuestro orgullo, sino por amor al nombre de Dios. Lo voy a repetir, no por amor a nuestro orgullo, sino por amor al nombre de Dios. La disciplina bíblica es otra señal importante de una iglesia sana. Dios le bendiga muchísimo.